Hola a todos, vamos a empezar con el capítulo de electrodinámica relativista. En esta sesión es un repaso básico, un recordatorio, por si acaso lo vieron en física moderna, de lo que es relatividad especial. Esto es el último capítulo de su libro de texto y la estrategia de este capítulo es, primero vamos a ver principios de relatividad especial, las implicaciones de los postulados de Einstein, las implicaciones sobre la geometría del espacio-tiempo, que son simultaneidad, contracción del espacio, dilatación del tiempo, la matemática que conlleva, que son las transformaciones de Lorentz, los invariantes a dichas transformaciones y la formulación de los four-vectors o cuadrivectores. Y aplicando todo esto, llegamos a las transformaciones de los campos electromagnéticos. Pero en esta sesión solamente vamos a llegar hasta este punto, que son las transformaciones de Lorentz. En 1905, Albert Einstein, mientras trabajaba en la oficina de patentes, publicó tres artículos muy importantes. El primero de ellos es sobre el movimiento browniano, con el cual, aunque casi no es muy conocido, todavía se sigue haciendo investigación al respecto. El segundo fue sobre el efecto fotoeléctrico, con el cual le dieron el Premio Nobel de Física, y el tercero, que es sobre la teoría especial de la relatividad. En dicho artículo, Einstein postula lo que se conoce como los postulados de Einstein. El primero de ellos nos dice que las leyes de la física son iguales en todos los marcos de referencia inerciales, y el segundo nos dice que la rapidez de la luz es absoluta, o sea que es igual en todos los marcos inerciales. Las consecuencias de dichos postulados, y en particular debido al postulado 2, es que los sucesos que son simultáneos para un observador no lo son para otro observador, y que dos observadores que se desplazan uno con respecto al otro van a medir distancias y tiempos distintos. O sea, en conclusión, la simultaneidad no es absoluta y el tiempo tampoco es absoluto. ¿Qué es un marco de referencia inercial? Para saber si estamos en un marco de referencia inercial, lo que podemos hacer es dejar un objeto con fuerza neta igual a 0, y si dicho objeto se mantiene en su estado de movimiento, sea en reposo o velocidad constante, podemos decir que nosotros nos encontramos en un marco de referencia inercial. De las características de los marcos de referencia inercial, digamos que estamos en un marco inercial. Otro marco de referencia será inercial si se mueve a velocidad lineal con respecto a nosotros. No importa que su punto de referencia sea distinto, no importa que sus ejes están orientados de forma diferente, la única condición es que se desplace a velocidad lineal constante con respecto a nosotros. El primer postulado, conocido como el principio de relatividad, nos dice que las leyes de la física son iguales en los marcos de referencia inerciales. Esto también se traduce a que las ecuaciones de Maxwell, las leyes de la teoría electromagnética, son iguales en todos los marcos de referencia inerciales. O sea, en estos dos casos, en el primer caso el imán se acerca a la bobina, en el segundo caso la bobina se acerca al imán, ambos van a medir la misma fuerza electromotriz. O sea, no por estar en un marco de referencia distinto vamos a tener leyes de Maxwell diferentes. Ciertamente podemos aplicar ecuaciones diferentes. De hecho, aquí Faraday, aquí podemos aplicar fuerza magnética. En la izquierda no, porque la velocidad de las cargas es cero. Pero las ecuaciones de Maxwell son iguales en ambos marcos de referencia y la FEM medida en ambos es idéntica. Lo mismo que acabo de mencionar,
Por lo tanto, las leyes de teoría electromagnética son las mismas en todos los marcos inerciales, mismas ecuaciones de Maxwell, misma ecuación de onda. El segundo postulado nos dice que la rapidez de la luz es absoluta, entonces todos los marcos de referencia inercial observan la misma velocidad de la luz, velocidad c, y por ello la velocidad es independiente del movimiento de la fuente. Esto implica que la velocidad c de la luz impone un límite de velocidad, un límite de la rapidez. Se demostró, en su tiempo se demostró por el experimento de Michelson-Morley, que en un momento lo voy a describir, y se puede demostrar que como consecuencia un observador no puede viajar a la misma velocidad de la luz, porque por el mismo postulado significaría que tanto, o sea, si un observador viajara a la velocidad de la luz, tanto la fuente como la luz, o sea, el observador como la luz misma se encontraría en el mismo punto. Por ejemplo, digamos que tenemos un láser y el láser se mueve a la velocidad de la luz, y luego cuando se enciende el láser, el postulado nos diría que un observador por fuera del láser vería al láser y a la luz láser en el mismo punto, mientras que un observador sobre el láser tendría que ver a la luz que emite saliendo del láser, ¿no? Eso no se podría. Entonces se llega a una contradicción, y por ello el hecho de que la luz sea el límite de la rapidez hace que sea imposible que un observador inercial viaje a la velocidad de la luz. Por ejemplo, digamos ejemplos típicos con naves espaciales y así. Tenemos una nave espacial y un observador en la Tierra. El observador en el marco S observa que la nave espacial viaja a 1000 metros por segundo. La nave espacial lanza un misil. El misil con respecto a la nave viaja a 2000 metros por segundo. Entonces el observador en el marco S en la Tierra ve que el misil viaja a una velocidad dada por la velocidad de la nave más la velocidad relativa del misil con la nave, entonces es igual a 2000 metros más 1000 metros por segundo. Sin embargo, si la nave lanzara un rayo láser, la nave ve que el rayo láser viaja a una velocidad c, y el observador va a ver que el rayo también viaja a la velocidad c. O sea, no podemos decir que viaja a c más la velocidad de la nave. Previo a los postulados de Einstein, bueno, mejor dicho, como para validar este postulado de Einstein, o tratar de contradecirlo, se creía en ese tiempo que esta velocidad de la luz era la velocidad sobre un medio, o sea que nosotros nos encontramos en un medio llamado éter, y se quería mostrar que pues, dependiendo de la dirección relativa, de la propagación relativa de la luz con respecto a este éter, esto haría que la luz viajara a otra velocidad, y se quería demostrar. ¿Cómo se puede demostrar? Michelson y Morley hicieron este experimento, este interferómetro que ya conocen, y la idea es en general sencilla, la aplicación no lo es tanto. Sabemos que en este interferómetro tenemos una fuente de luz, llega a este divisor de haz, parte se refleja, parte se transmite, rebotan en estos espejos, y bueno, esta es una placa compensadora, es nada más para compensar este camino aquí de este grosor de este divisor de haz. Luego aquí interfieren y se observa con un detector la interferencia. Supongamos que los brazos del interferómetro son idénticos. Tenemos aquí interferencia constructiva. Vemos
intensidad máxima. Sabemos que si desplazamos el espejo, si agregamos un objeto, eso introduce una diferencia de fase y eso hace que la intensidad observada cambie. Lo que estaban buscando Michelson-Morley era alinear, orientar todo este experimento de forma tal que uno de los brazos del interferómetro coincidiera con el movimiento del éter. Eso haría que el camino óptico de uno de los brazos cambiara, reflejándose una diferencia de fase que se observaría en un cambio en la intensidad. O sea, digamos que se calibra el experimento para tener intensidad máxima, o sea, los brazos idénticos. Se rota el experimento tratando de alinearlo con el desplazamiento del éter y se observaría un cambio en intensidad si fuese que cambiara la velocidad de la luz debido a que se alinee con el éter. Hicieron el experimento y observaron que eso nunca ocurrió, entonces concluyeron que no existe el éter. Actualmente, un experimento que a mi parecer es como el Michelson-Morley de nuestro tiempo es el LIGO para detectar ondas gravitacionales. De hecho, el LIGO es en esencia un interferómetro de Michelson con brazos de kilómetros de longitud. Y la idea en la detección, que ya se detectaron, fue que pues la onda gravitacional lo que hace es cambiar el camino óptico, de modificar aquí el espacio, por lo tanto modificar el camino óptico y agregar una diferencia de fase, y detectan un cambio en la intensidad de la interferencia. O sea, a grandes rasgos es la idea similar. Los postulados conllevan, como ya mencioné, a la relatividad de la simultaneidad, que nos dice que dos eventos que son simultáneos en un marco de referencia no lo son en otro marco de referencias. Un evento o un suceso es un acontecimiento a lo cual le asignamos posición y tiempo, o sea, le asignamos coordenadas espaciotemporales. Por ejemplo, digamos que tenemos dos marcos S y S', Beto se encuentra en el marco S y Andrea se encuentra en el marco S'. Los eventos aquí son estos dos rayos, los cuales en t igual a 0, Andrea y Beto coinciden sus coordenadas horizontales, y al mismo tiempo en t igual a 0 el tren donde se ubica Andrea va a viajar a velocidad constante hacia la derecha. Y en ese mismo tiempo caen los dos rayos, el rayo de la izquierda incide en la coordenada A' y en la coordenada A, las cuales en t igual a 0 coincide su coordenada horizontal, y similar para el rayo de la derecha. Cae en el punto B' aquí y en el punto B. Entonces, conforme pasa el tiempo, vean que caen los rayos y emiten a través de ondas electromagnéticas, pues, emiten la información de haber incidido en dichos puntos. Entonces, ya desde aquí se puede observar que como Andrea va en movimiento, Andrea va a detectar primero la información del rayo de la derecha, mientras que Beto todavía no ha observado el hecho de que hayan caído los rayos. Y en este tiempo, pues ahora Beto observa simultáneamente ambos eventos, o sea, la incidencia de los dos rayos, mientras que Andrea nada más primero ve el evento de la derecha y luego va a observar el evento de la izquierda. Otra consecuencia de los postulados de Einstein es la dilatación del tiempo. Vamos a definir el marco de referencia en reposo como aquel marco de referencia que mide el intervalo de tiempo entre dos sucesos que ocurren en la misma posición.
En este caso nuestros dos eventos, nuestros dos sucesos es la emisión y detección de luz por esta fuente. O sea, digamos que esta fuente es simultáneamente un detector. El evento 1 es se emite luz. El evento 2 es se detecta luz en el mismo fuente slash detector. Para Andrea, los dos eventos, emisión y detección, ocurren en el mismo punto, o sea, aquí mismo. Y para Beto, sin embargo, el evento 1 ocurre en este punto y el evento 2 ocurre en este otro punto. Andrea mide la diferencia de tiempo que hay entre los dos eventos, le vamos a denotar como delta t sub 0, y delta t sub 0 le vamos a llamar el tiempo propio y va a ser aquel tiempo medido por el marco de referencia en reposo, o sea, por el marco de referencia en donde los dos eventos ocurren en el mismo punto. Andrea mide que los dos eventos están separados temporalmente por delta t0, que es igual a la distancia recorrida 2 veces d sobre c. Ahora Beto, sin embargo, o sea, en el marco S, observa que la luz recorre una distancia 2 veces L, o sea, una distancia triangular, son 2 veces esta hipotenusa, y esa distancia la recorre en un tiempo delta t. Delta t es por lo tanto igual a 2L entre la velocidad de la luz. Tenemos también esta relación que se puede ver fácilmente aquí en este triángulo. L cuadrada es igual a la altura d cuadrada más esta u delta t entre 2 al cuadrado. O sea, u delta t es lo que recorre Andrea en el tiempo delta t. Entonces, utilizando esta ecuación, sustituyendo L, lo obtenemos de aquí. O sea, L es igual a delta t por c entre 2. D es igual a c delta t sub 0 entre 2. Lo sustituimos en esta ecuación. Y pueden resolver fácilmente para delta t en función de delta t0. O sea, esta ecuación. Vean por lo tanto que delta t, el tiempo que mide Beto, en el que ocurren ambos eventos de emisión y detección, no es igual al tiempo que mide Andrea, igual en el que ocurren ambos eventos. Entonces, bueno, aquí se observa claramente que el tiempo no es absoluto, o sea, no es igual entre marcos de referencia, y la constante aquí de proporcionalidad, este 1 entre raíz de 1 menos u cuadrada entre c cuadrada, de hecho se le llama gamma, y llegamos a esta conclusión. O sea, delta t es igual a gamma por delta t sub 0. Gamma tiene valores mayores o iguales a 1. Se puede ver aquí, o sea, u es la velocidad del marco de Andrea. Y por lo tanto, el tiempo que mide Beto va a ser mayor que el tiempo que mide Andrea. Podemos concluir, o sea, con esta frase, que relojes en movimiento con respecto al marco de referencia en reposo corren más lento, o sea, va a medir por lo tanto un tiempo mayor. Ahora el factor gamma podemos fácilmente graficarlo. Vemos que en u igual a 0 el factor gamma es igual a 1, o sea, cuando el otro marco no se mueve, entonces nos da el valor de 1. Conforme aumentamos u, aquí estamos graficando en bueno, fracciones de c, y pues vemos claramente que este denominador se aproxima a 0 conforme la u se aproxima a c, y por lo tanto el gamma tiende a infinito conforme la velocidad del marco aumenta. Por supuesto, como mencionamos, el marco de referencia, los marcos de referencia no pueden viajar a
velocidades igual a la velocidad de la luz, mucho menos mayores, y por lo tanto la gamma nunca pues, va a tender a ser igual a infinito, o sea, no se indetermina. Muy bien, última consecuencia de los postulados de Einstein es la contracción de la longitud. Hagamos un experimento similar, tenemos una regla y vamos a colocar un láser en el extremo izquierdo de la regla y un espejo en la parte derecha, y los dos eventos van a ser similares, van a ser emisión y detección de la luz aquí donde está el láser. Ahora, Andrea, por lo tanto, el tiempo que mide entre ambos eventos es el tiempo propio, y al tiempo propio se le asocia la longitud propia. O sea, la longitud propia es medida en el marco donde el objeto está en reposo. Entonces Andrea mide este tiempo es igual a 2 veces la longitud propia entre la velocidad de la luz. Ahora, ¿qué pasa con Beto? O sea, en el marco S, Andrea nuevamente se mueve a una velocidad u con respecto a Beto. Y Beto va a observar, o sea, en el marco S, la longitud de la regla es L. Y Beto en un tiempo delta T1 observa que, bueno, mide que la luz viaja desde la fuente al espejo en un tiempo delta T1, y en ese tiempo por lo tanto la luz va a recorrer C por delta T1. Esa distancia que recorre la luz también es igual a la longitud de la regla en el marco S más lo que recorre el espejo en ese mismo tiempo delta T1, debido a que se está moviendo a una velocidad U. Entonces, C por delta T1 es igual a L más U por delta T1. De aquí podemos despejar para este primer tiempo, o sea, lo que le toma a la luz viajar desde que se emite hasta que llega al espejo. De forma similar, no lo tengo aquí esquematizado, pero le toma a la luz desde, bueno, en el marco S, desde el espejo a el detector, un tiempo delta T2. Por lo tanto, en ese tiempo recorre una distancia C por delta T2. Esa distancia es igual a la longitud de la regla menos lo que recorre el detector en ese tiempo delta T2 viajando a la velocidad U, el detector. Entonces es igual a L menos U por delta T2, y podemos despejar fácilmente delta T2. El tiempo total entre ambos eventos de emisión y detección es igual a sumar ambos tiempos. Aquí tenemos delta T1 más delta T2, y podemos aquí pues bueno, simplificar. Nos queda abajo la diferencia de cuadrados. Arriba pueden observar que se nos va a eliminar la U y nos queda 2 veces C por L. Factorizamos un C cuadrado, se nos elimina con el de arriba y nos queda este 1 menos U cuadrado entre C cuadrado. Observen que esto, 1 entre todo este término, es igual a gamma al cuadrado. Vemos por lo tanto que el tiempo que mide Beto es 2L gamma cuadrada entre C. Esto es igual, utilizando la dilatación del tiempo, es igual a gamma, el tiempo que mide Andrea, y el tiempo que mide Andrea es 2L0 entre C. Entonces ya tenemos estas ecuaciones, o sea, delta T es igual a, o sea, todo esto, 2L gamma cuadrada entre C es igual a gamma 2L0 entre C. Se puede eliminar el 2 entre C, se pasa dividiendo una gamma al cuadrado y me queda aquí 1 entre gamma por L0 es igual a L, que es la conclusión que tenemos aquí. L, la longitud de la regla, o sea, lo que mide Beto, es igual a L0 entre gamma, o sea, la longitud en el marco de Andrea entre gamma. Como gamma es mayor o igual a 1, vemos por lo tanto que la longitud que mide Beto es menor, o sea, se contrae la regla. Podemos concluir con una frase similar a la anterior.
el anterior se mencionó que relojes en movimiento transcurren más lento. En este caso, reglas en movimiento se contraen. Para el caso de las coordenadas o longitudes perpendiculares a la dirección de movimiento, se puede derivar fácilmente, y aquí no existe dicha contracción. O sea, lo que va a observar Andrea y Beto para las coordenadas perpendiculares son iguales. Y de hecho, pues lo aplicamos en la derivación anterior. Bueno, en la derivación de los tiempos, de la transformación de los tiempos. Muy bien, vamos a darle un poco más de matemática. Para ello vamos a iniciar con las transformaciones previas a dichas consecuencias de los postulados de Einstein. Entonces, para relacionar las coordenadas de un marco O y U', considerando mecánica newtoniana, a estas transformaciones se le conocen como la transformación galileana. Y bueno, tenemos un marco O, vamos a alinear, sus ejes están orientados igual, ejes X, Y, Z, X', Y', Z', están orientados igual, y vamos a alinear los ejes X, X', y el marco O' se va a mover en el eje X con velocidad constante U, y aquí pueden inferir que en t igual a 0 el origen de ambos marcos de referencia coinciden en t igual a 0. En este esquema se está considerando un tiempo mayor a 0, entonces un tiempo t. En ese tiempo el marco O' se ha desplazado una distancia u por t. Una coordenada, un punto P, en el marco O se describe por las coordenadas X, Y, Z, y en el marco O' por las coordenadas X', Y', Z', y en ese entonces los tiempos son iguales. Tanto en el marco O y O' el tiempo es absoluto, o sea, t es igual a t'. Vean que X, la coordenada en el marco O, es igual, se relaciona con la coordenada X', aquí se puede ver claramente, es igual a U por T más X', que es la ecuación que tenemos aquí. Y las coordenadas perpendiculares al movimiento, Y' es igual a Y Z' es igual a Z, y el tiempo T' es igual a T. Y gracias a que el tiempo es idéntico, podemos simplemente derivar esta ecuación con respecto al tiempo. De x en dt me da la velocidad de este punto, de este objeto, de esa partícula, medida por el marco O, es igual a, o sea, derivamos, nos queda la velocidad x', y como la U es constante, aquí se nos elimina nada más la t y nos queda U. Y con eso tenemos igual las transformaciones de las velocidades. Ahora, aplicando las consecuencias de los postulados de Einstein, o sea, dilatación del tiempo y contracción de la longitud, llegamos a las transformaciones de Lorentz, y veamos cómo se deriva. Tenemos el mismo esquema, o sea, marco O y O', con ejes alineados, velocidad de uno con respecto al otro de U. Vamos a iniciar considerando que somos el marco de referencia O, y el marco O' se mueve hacia la derecha con una velocidad U. Tomemos un punto particular P y veamos, debido a la contracción de la longitud, las coordenadas del marco O' se contraen porque es el marco que está en movimiento. Ok, comenté que reglas en movimiento se contraen. Entonces aquí esta X' realmente es X' contraída, y tenemos que X es igual a U por T, repito T, o sea el tiempo medido en el marco O,
más x' contraída. X' contraída es x' entre gamma. Es la ecuación que tenemos aquí. X es igual a u por t más x' entre gamma. O sea, todo esto es x' contraída. ¿Okay? Imaginen, a mí me gusta imaginar la cuadrícula, o sea, el grid de coordenadas del marco O', que como se está moviendo hacia la derecha, el eje horizontal, o sea, el grid en la horizontal se contrae. Entonces nos queda como un grid rectangular. Podemos hacer lo mismo, pero ahora si nosotros nos paramos en el marco O', en este caso el marco O se mueve hacia la izquierda con velocidad u y en un tiempo t' ha recorrido una distancia u por t'. Aquí ya no lo puse, pero pues imagínense que aquí en lugar de tener u por t tenemos u por t'. Y como estamos ubicados en O', las coordenadas de O, que son ahora quien está en movimiento, sus coordenadas se contraen. Entonces aquí tendríamos x contraída. Con ello decimos que x' es igual a x contraída, o sea, x entre gamma, menos u por t', que es la segunda ecuación que tenemos aquí. X' es igual a menos u por t', más x contraída, que es x entre gamma. Ok, entonces hemos aplicado los dos postulados, las consecuencias de los postulados. Aquí está la contracción de la longitud y el hecho de que los tiempos sean distintos, dilatación del tiempo. Ahora, de la primera ecuación podemos pasar este término a la izquierda para dejar las coordenadas del marco O de un lado y las coordenadas del marco O' del otro lado. Y llegamos a la transformación de Lorentz de las coordenadas espaciales. X' es por lo tanto igual a, o sea, despejamos para x' y nos va a quedar igual a gamma que multiplica x menos ut. Y las coordenadas perpendiculares al movimiento, esas no cambian. Entonces nos queda que y' es igual a y, z' es igual a z. Y para derivar la transformación de t', bueno, ustedes ya lo pueden hacer con calma, sustituyan la x' que tenemos aquí por esta segunda ecuación de la izquierda. O sea, vean que de estas ecuaciones no podemos despejar t' o t de forma tal que del otro lado queden nada más las coordenadas del marco contrario. Entonces aquí hay que utilizar esta ecuación de la derecha. Sustituyan x' por esta ecuación de abajo a la izquierda y despejen para t' en función de las coordenadas del marco O. Esto los va a llevar a esta ecuación. Durante la derivación se van a encontrar con un gamma cuadrada menos 1. Recomiendo que desglosen el valor de gamma y les va a quedar que gamma cuadrada menos 1 es igual a gamma cuadrada por u cuadrada entre c cuadrada, si mal no recuerdo. ¿Okay? Pero la clave está en desglosar el valor de gamma al cuadrado. Y con ello llegan a que t' es igual a gamma por t menos u por x entre c cuadrada. Para encontrar las transformaciones inversas, o sea, de x igual a, o sea, en función de las coordenadas primadas. Y aquí pues hay como un truco, simplemente sustituyan las coordenadas primadas por las no primadas y viceversa. Y cambien el signo de la u. O sea, x es igual a gamma que multiplica a x' más u por t', y es igual a y', z es igual a z', y t es igual a gamma que multiplica a t' más u por x' entre c cuadrada. Así serían las transformaciones inversas. Para las velocidades, dado que ahora el tiempo ya no es absoluto, lo que pueden hacer es de esta primera ecuación x, pues vean que el diferencial de x' es igual a gamma de x menos u
de t, que es esto que tenemos aquí. Y lo mismo para la transformación de los tiempos, dt' es igual a gamma de t menos u de x entre c cuadrada. Y divida, o sea, dx' entre dt', eso es igual a la velocidad de x'. Al dividir se nos elimina este gamma y factoricen un dt. Eso les va a llevar aquí a la velocidad en x menos u, que es lo que tenemos aquí arriba. Y al factorizar un dt se nos elimina con el de arriba. Aquí nos queda 1 menos u, la velocidad en x sobre c cuadrado, que es justo lo que tenemos acá. Y para la transformación inversa, apliquen el truco que les acabo de comentar. Intercambien las coordenadas primadas y cambien el signo de la u. Entonces nos queda aquí velocidad en x es igual a bx', cambio el signo, me queda positivo, u, y abajo igual, cambio el signo de la u, me queda aquí positivo, y me queda bx'. Muy bien, entonces eso es todo por esta sesión. Los dibujos los obtuve de esta referencia y eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.